Bob no haces nada en toda la película. El personaje no hizo nada, llevó a los Sims al cine. Y así como llevó a los Sims al cine, también los llevó a este video. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantos hombres se sienten atraídos por mujeres con rasgos tiernos, casi infantiles? Esas chicas con ojos grandes, sonrisa dulce y actitud juguetona, como Emma Myers, la actriz de la película de Minecraft, que conquistó a medio internet con su estilo adorable. ¿Esto es algo biológico, cultural o simplemente es moda? Hoy vamos a analizarlo con ciencia, la ciencia detrás de esta atracción con estudios reales y ejemplos claros. Empecemos. Primero, aclaremos qué significa tierno en este contexto. No hablamos solo de ser amables, sino de ciertos rasgos físicos y de personalidad que evocan lo infantil, lo inocente, lo vulnerable. A estos los científicos le llaman rasgos neoténicos. Neotenia es cuando un ser vivo, como un humano adulto, mantiene características físicas típicas de la infancia. Ejemplo, ojos grandes y separados, cara redonda, nariz pequeña, labios carnosos, voz suave, incluso una manera de moverse torpe o espontánea. El etólogo Konrad Lorenz, uno de los padres de la biología del comportamiento, fue quien estudió esto a fondo. Él descubrió que estos rasgos no solo nos parecen lindos, sino que activan respuestas químicas en nuestro cerebro. Cuando vemos algo tierno, como un cachorro o un bebé, liberamos oxitocina, la llamada hormona del apego. Es la misma que se activa cuando abrazamos, acariciamos o sentimos ternura por alguien. Y también se activa cada vez que vemos a alguien como Emma Myers sonriendo con una expresión adorable en una entrevista o interpretando un personaje. Ahora, no todo se trata de lo físico, la actitud también juega un papel muy importante. Tics de personalidad como la torpeza, la timidez, la alegría ingenua o el entusiasmo exagerado refuerzan esta percepción de ternura. En la película de Minecraft, Emma interpreta a Natalie, un personaje lleno de curiosidad, energía y dulzura. Esa forma de hablar rápido, sorprenderse por todo o mostrar emociones sin filtros despierta en el espectador una sensación de cercanía y de ternura. Un estudio en la Universidad de Oxford analizó cómo percibimos a las personas con este tipo de conductas. El resultado fue que las personas con actitudes infantiles son vistas como más confiables, menos agresivas y por lo tanto más atractivas para relaciones de cuidado o apego emocional. Pero esto va más allá de una preferencia personal o una moda viral. Desde la psicología evolutiva también hay teorías sobre por qué estos rasgos nos atraen. Según un artículo del Journal of Evolutionary Psychology, los hombres prehistóricos tendrían a buscar señales visuales que indicaran juventud y fertilidad, porque eso aumentaba las posibilidades de tener una descendencia sana. Rasgos como piel suave, simetría facial, cabello brillante o una expresión juvenil eran interpretados por el cerebro como indicadores de una buena genética. Y aunque hoy en día no pensamos conscientemente eso, en nuestro cerebro sigue operando bajo estas mismas reglas. Ahora, no podemos ignorar el factor cultural. El concepto de lo tierno no es universal, pero en algunos países se ha convertido en parte central de la estética. Un ejemplo claro, Japón. Allá el término kawaii, que significa lindo o adorable, es casi un estilo de vida. Desde los personajes como Hello Kitty hasta idols del K-pop, se promueve una imagen de juventud eterna, dulzura exagerada y estética infantilizada. Y sí, muchas estrellas internacionales han adoptado ese look, lo que conecta con millones de fans. Emma Myers, con su estilo soft girl, combina perfectamente lo técnico con esta vibra de ternura cool que tanto se ve en redes sociales como TikTok o Instagram. Entonces, ¿nos gusta lo tierno por la biología, por la cultura o por ambas? La respuesta más honesta es que todo influye. Nuestro cerebro responde a ciertos estímulos ancestrales, nuestra sociedad nos educa para valorar ciertas estéticas y nuestras emociones buscan conexión, cercanía y seguridad en otros seres humanos. Emma Myers es un ejemplo de cómo se juntan todos esos factores: belleza, actitud, carisma y una vibra dulce que muchos encuentran irresistible. Pero lo más importante es no olvidar algo fundamental. Detrás de esa imagen hay una persona real,
Y aunque entendamos el porqué de nuestra atracción, eso no significa reducir a alguien a su apariencia física o a su personaje. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que este tipo de atracción es natural o está influenciada por las redes y la cultura? ¿Te atraen este tipo de chicas o prefieres otras vibras? Déjame en los comentarios, suscríbete para más análisis como este y nos vemos en el próximo video.